tardes o buenas noches, doctor. El día de hoy les vamos a hablar sobre las venas y las arterias y su recorrido en el cuerpo humano. Primero daremos una breve introducción de qué es una vena y qué es una arteria y de la circulación en el corazón. Bueno, las venas como tal transportan sangre desoxigenada y tienen un recorrido superficial. La única excepción es en la cara, que van a estar un poco más afuera que las arterias, ya que las venas como tal desembocan en la aurícula derecha. Entonces, toda esta es la aurícula derecha. Lo que haremos es que las venas como que recogen sangre y la reemplazan por nutrientes. Es una red de mallas que forman tubos de mayor calibre, pero hay una excepción. En las venas pulmonares, en esta parte, todas estas son las venas pulmonares, están conectadas al pulmón y reciben la sangre oxigenada. Una breve explicación es que una gota de sangre oxigenada va a entrar por las venas pulmonares a la aurícula izquierda y que la válvula mitral le dará paso al ventrículo del lado izquierdo y pasará por la válvula aórtica para ser distribuida por la aorta y esta al resto del cuerpo. La diferencia es que la vena es mucho menos gruesa que la arteria y las venas tienen válvulas, y las válvulas son parietales y válvulas ostiales, que como tal se encuentran en el abocamiento de un vaso afluente. Bueno, las venas residen en la sangre, por eso se llaman afluentes. Entonces las arterias son ramas colaterales y las venas son las que residen los afluentes. En cuanto a las arterias, son las estructuras que transportan sangre oxigenada. Y la arteria pulmonar que señalamos es la única que transporta sangre desoxigenada. Esto se debe a la aurícula derecha y al ventrículo derecho, ya que aquí se encuentra una válvula que permite que la sangre desoxigenada vaya a la sangre pulmonar. Hay diferentes tipos de arterias, por ejemplo la anastomosis. Esta es una arteria que baja en una T, pero se une, y también hay oblicuas y transversas longitudinales y la terminal, que significa que fue al final del recorrido. Y la arteria colateral es la que está desprendida de un tronco. Y todas las arterias van en una capa mediada que va a tener músculos elásticos, por eso son más gruesas. En cuanto a la circulación del corazón, tenemos la aurícula derecha que va de arriba y va a recibir a la vena cava superior y abajo a la vena cava inferior. La sangre se continúa hasta el ventrículo derecho. Y la válvula tricúspide, que está entre la aurícula derecha y la vena cava inferior, y es la que permite pasar esta sangre de la sangre que está sin oxígeno, que va hacia la arteria pulmonar por la válvula pulmonar, y esta lleva sangre que no tiene oxígeno hacia el pulmón. En cuanto al otro recorrido, la sangre que sale del pulmón lleva la sangre oxigenada hacia la vena pulmonar, entra a la aurícula izquierda y gracias a esta válvula mitral llega a la aorta, y gracias a esto debe pasar por la válvula aorta, y por esta se distribuye a los tres grandes vasos. Y la aorta, que es el primer vaso que vamos a encontrar, tiene una porción ascendente, horizontal y descendente. La descendente, justo cuando empieza a ser cúrbita, se conoce como el callado de la aorta, que da origen a los tres vasos: el tronco arterial bracocefálico, Ahora, en cuanto al recorrido de la vena, en la vena cava superior aparecen los troncos venosos brachiocefálicos, derechos e izquierdos. Y cada uno de estos le va a dar origen a la subclavia derecha y a la subclavia izquierda, que le va a dar origen a la vena yugular interna, que va a entrar hasta el agujero yugular en el occipital, y a la vena yugular externa, que acabará como en el sector superior. De la zona inferior del corazón aparece la vena cava inferior. Esta como tal no se divide en torácica ni en abdominal, sino que se dirige directamente a la zona abdominal baja y hace exactamente lo mismo que la arteria, pero esta sí le perfora al músculo diafragma y se sigue dirigiéndose hacia abajo y aparece la vena hepática y sigue bajando para dar origen a la vena renal.
y cuando llega a la cavidad torácica va a dar origen a la ilíaca venosa derecha y a la ilíaca venosa izquierda. Y igual va a dar origen a la vena femoral a la altura del fémur. De esta manera, llegando hasta el fémur. Al igual que la arteria, va a formar una ilíaca interna y una ilíaca externa. La aorta, que es el primer órgano que vamos a encontrar, tiene una porción ascendente, una porción horizontal y una porción descendente. La porción descendente, justo cuando empieza a hacerse las curvitas, se conoce como el callado de la aorta, quien da origen a los tres grandes vasos. Del tronco arterial branquiocefálico sale la carótida primitiva común del lado derecho y a la subclavia del lado derecho, y la carótida primitiva del lado izquierdo. Esta se va a ser ascendente hasta llegar al hueso hioides, que se va a ascender en dos. La carótida externa va hacia arriba y la carótida interna entra y se distribuye al conducto carotidio, en el orificio de entrada al conducto carotidio. La carótida primitiva del lado izquierdo toma las mismas direcciones del lado izquierdo. La carótida primitiva del lado izquierdo es intratorácica. Y por último, la subclavia del lado derecho, como la del lado izquierdo, da sus colaterales a los lados izquierdos. Continúa en la aorta hacia atrás, da origen hacia la aorta torácica y se dirige hacia el músculo diafragma, hacia atrás. Y esta se llama aorta torácica. Y de ahí baja y toma el nombre de aorta abdominal. Una vez que desciende, se llama aorta abdominal. En esta porción vamos a encontrar la arteria renal y la arteria hepática. Tendremos dos arterias renales, debido a que hay una derecha y una izquierda, por los dos riñones. Arriba del riñón derecho tenemos el hígado, por debajo del diafragma, donde irá la arteria hepática. Descendemos y cuando ésta llegue a introducirse en la cavidad torácica, o sea que va descendiendo, se abre en dos ramas, la ilíaca común derecha y la ilíaca común izquierda. Al igual que esta va a dar origen a dos ramas, que van a ser la ilíaca común interna y externa. Y la ilíaca externa le va a dar origen a la arteria femoral, que va a dirigirse hacia la zona del fémur. Ahora, en cuanto al recorrido de la vena cava superior aparecen los troncos venosos bronquiocefálicos, derecho e izquierdo. Y cada uno de estos le va a dar origen a la subclavia derecha e izquierda, que le va a dar origen a la vena yugular interna, que va a entrar al agujero occipital y a la vena yugular externa, que acabará en el sector superior. De la zona inferior del corazón aparece la vena cava inferior. Esta no se divide en torácica ni abdominal. Esta se dirige directamente a la zona abdominal baja y hace exactamente lo mismo que la arteria, pero esta sí le perfora al músculo diafragma.
Se dirige hacia abajo y aparece la vena hepática. Y sigue bajando para dar origen a la vena renal. Y cuando llega a la cavidad torácica va a dar origen a la ilíaca venosa derecha e izquierda. Y lo mismo va a dar origen a la vena femoral, que se dirige como tal hacia el fémur. Y ya, esto fue todo en el recorrido de las venas y arterias.